Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia contabilidad. El día de hoy vamos a estar viendo una clase muy interesante de contabilidad. El tema que estaremos viendo el día de hoy nos habla acerca de la contabilidad, pero un tema que también tiene un impacto significativo en el tema contable. ¿Okay? Entonces, pues, bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy. Hoy vamos a explorar un tema muy importante, que este tema más que nada tiene un impacto en la contabilidad internacional. El tema que estaremos viendo el día de hoy se llama cuentas en moneda extranjera. Primero que nada, pues vamos a empezar viendo qué, qué es, qué son, pues más que nada, qué son estas cuentas extranjeras, ¿ok? Bueno, pues las cuentas que están en moneda extranjera, pues más que nada se van a referir a los registros contables que se mantienen en una moneda distinta a la moneda funcional de la empresa, que esta suele ser la moneda del país donde opera, ¿ok? Un ejemplo muy, pues muy sencillo es empresas mexicanas que pues también les trabajan a empresas extranjeras, ¿ok? Ahí es donde podemos ver que también existen estos tipos de, pues sí, más que nada la moneda que radica en cada país, ¿ok? Y cómo va a ser el impacto que va a tener, eh, pues sí, con la moneda que se trabaja en la empresa que se está operando, ¿ok? Entonces, estas cuentas de moneda extranjera, más que nada se refieren pues a los registros contables, como les decía hace unos momentos, que están en una moneda distinta a la funcional, ¿ok? Vimos el ejemplo de el cómo trabajan, por ejemplo, empresas mexicanas con empresas extranjeras, ¿ok? ¿Y por qué tanta importancia a este tipo de cuentas de moneda extranjera? Son muy importantes porque primero que nada, el que se esté llevando a cabo una contabilidad internacional, pues esto va a radicar o va a tener un impacto muy importante en la globalización de los negocios. Hoy en día, pues muchas transacciones se realizan pues en múltiples monedas debido a las operaciones internacionales, ¿ok? Y aquí la importancia es que hay que saber manejar de una manera adecuada estas cuentas. ¿Y para qué? Pues para que efectivamente se reflejen de una manera precisa la situación real de la empresa, ¿ok? Pero no deben dejar a un lado que también se deben de contar con ciertas normativas contables internacionales, ¿ok? Entonces, pues ya como lo vimos, las cuentas, las cuentas en moneda extranjera, pues más que nada son estas cuentas de que en los registros contables se van a mantener en una moneda distinta a la funcional de la empresa, ¿ok? Y esto es de suma importancia porque, como lo comentamos, esto quiere decir que está existiendo o que actualmente hay globalización en los negocios, ¿ok? Hoy en día, pues se realizan, muchas de las transacciones se realizan pues, en diversas monedas debido a estas operaciones que les comentaba, estas operaciones internacionales. El claro ejemplo fue esto, el cómo trabajan eh, las empresas mexicanas con empresas extranjeras, ¿ok?
Y pues es muy importante saber manejar estas cuentas para que se pueda reflejar de una manera precisa la situación financiera de la empresa. ¿Ok? Recuerden que estas también deben de cumplir con las normativas contables internacionales, ¿ok? Ya que se está llevando a cabo una globalización en los negocios. Ok, pues bueno, vamos a continuar, ya que estamos viendo este tema de las cuentas de moneda extranjera, pues también hay normativas, eh, existen también normativas contables que están relacionadas pues con este tipo de transacciones, ¿ok? Una de las normativas contables principales son las IFRS y las US-GAAP, ¿ok? Estas son sobre cuentas en moneda extranjera. En normativas claves está la 21 y la ACC 830, ¿ok? Bueno, primero que nada, para gestionar las cuentas en moneda extranjera, pues es importante entender y aprender también las normativas contables que las rigen, ¿ok? Aquí es donde entran dos marcos muy importantes, que son las normas internacionales de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, ¿ok? Bueno, primero que nada, pues para gestionar las cuentas en moneda extranjera es muy importante que comprendan estas normativas que las rigen, ¿ok? Es diferente la normativa financiera, por ejemplo, que hay en México a la que hay en Estados Unidos. Siempre hay que estar de la mano, hablando de tema contable, siempre hay que estar de la mano de las normativas internacionales, hablando de globalización en los negocios, ¿ok? Entonces, este, pues es muy importante que conozcan este tipo de normativas y más que nada que entiendan las normativas contables que rigen según el tipo de, pues sí, dependiendo también con el país con el que estén haciendo ahí el negocio, ¿ok? Bueno, primero que nada, la IFRS, pues esta cuenta con, tiene efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, ¿ok? Este tipo de normativa proporciona directrices para contabilizar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que me va a dar la dirección, va a ser mi guía para yo poder contabilizar estas transacciones y saldos en moneda extranjera, ¿ok? Esta norma más que nada requiere que esas transacciones que se hicieron de manera extranjera, pues se conviertan en moneda funcional, pues una utilizando el tipo de cambio vigente, ¿ok? En la fecha pues de la transacción, ¿ok? Entonces, esta normativa, la primero que vimos, la IFRS, esta más que nada lo que busca es que las transacciones que se hagan en moneda extranjera pues se conviertan en moneda funcional, ¿ok? Pero para esto pues se tiene que utilizar el tipo de cambio que esté vigente en la fecha en donde se hizo la transacción. Por ejemplo, las GAP, esta norma, más que nada, esta norma establece pues también reglas similares, pero existen también diferencias entre la primera normativa, la IFRS y las GAPs. Ambas normativas les van a compartir principios que son fundamentales, como por ejemplo reconocer, medir y presentar los efectos de las variaciones en los tipos de cambio. Entender estas normativas es muy importante. ¿Para qué? Pues para que ustedes aseguren que sus estados financieros efectivamente pueden ser comparables y están conformes con las reglas internacionales. ¿Ok? Bueno, como yo les comentaba,
este, entender estas normativas, ya sea la ISR o la GAP, pues es importante, es de suma importancia para que ustedes tengan unos estados financieros, pues más que nada claros, reales, ¿ok? Recuerden siempre, hacer este tipo de globalización en los negocios, recuerden siempre estar de la mano de las normativas contables según el país con el que estén haciendo el negocio, ¿ok? Siempre hay que estar de la mano de estas normativas, no pasarlas por alto, ¿ok? Pues bueno, eh, bueno, entonces aquí vemos la importancia que es conocer estas normativas contables, ¿ok? Pues ambas van por el mismo propósito, ¿ok? Ambas comparten los mismos principios que son fundamentales, ¿ok? Como reconocer y medir los efectos que pueden haber en estas variaciones para el tipo de cambio, ¿ok? Pero pues al final del día, la finalidad de estas normas que acabamos de ver, pues es asegurar que los estados financieros efectivamente sean comparables y estén estrictamente bajo las reglas internacionales, ¿ok? Esto es muy importante, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora la conversión, eh, que existe, la conversión de las transacciones en moneda extranjera, ¿ok? Vamos a hablar sobre el método del tipo de cambio vigente, el método de tipo de cambio promedio y vamos a ver ahí el registro de diferencias de cambio, ¿ok? Bueno, primero que nada, al realizar transacciones, así yo haga una compra o realice alguna venta, al realizar perdón, estas transacciones, se necesita, es de suma importancia, convertir estas transacciones a la moneda funcional de la empresa, ¿ok? Para esto existen varios métodos, pero los más comunes son el método de tipo de cambio vigente y el método de tipo de cambio promedio. Primero que nada, el tipo de cambio vigente usa el cambio exacto que hay en la fecha de la transacción para convertir los importes. ¿Ok? Este método es directo y preciso, pero pues puede ser complicado si hay muchas transacciones, porque recuerden que el tipo de cambio que se va a utilizar es exactamente el tipo de cambio que, que, que esté en la fecha de la transacción. ¿Ok? Por ejemplo, hablando del dólar, el dólar tiene múltiples variaciones, ¿ok? Entonces, este método pues es directo y es muy preciso, pero pues el detalle es que pues si existen varias transacciones y realizas varias transacciones en un lapso de tiempo, pues sí puede haber, es complicado pues estar ahí pues validando esto, ¿ok? Bueno, este, perdón, bueno. Y el tipo de cambio, bueno, ya hablamos del tipo de cambio vigente, que es como que el más exacto. Ahora hablando del tipo de cambio promedio, este más que nada va a utilizar un promedio ponderado en los tipos de cambio durante un periodo, pues para convertir las transacciones. ¿Este método a qué me va a ayudar? Pues más que nada me va a simplificar todo el proceso. Este está dirigido más para empresas pues que tienen un gran volumen de transacciones. Bueno, ahora hablando de las diferencias que existen, las diferencias de cambio, pues bueno, estas diferencias de cambio surgen cuando el tipo de cambio, pues ahí varía entre la fecha de la transacción y la fecha de pago o de cobro, ¿ok?
Estas diferencias deben ser registradas en los estados financieros y pueden afectar significativamente las ganancias, pues de pérdidas de la empresa. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento contable de los activos y de los pasivos en moneda extranjera. ¿Ok? Bueno, primero que nada, una disculpa por esta presentación. Normalmente no me gusta así que tenga mucha información. Me gusta que la clase sea más platicada. Pero bueno, voy, voy a hablar. Recuerden que nos apoyamos entre maestros y voy a hablar pues para mejorar este tipo de presentaciones, ¿ok? Porque pues si yo les enseño así un texto, pues yo lo veo aburrido y no es la manera, ¿ok? La clase debe de ser platicada, debe ser explicada, con las fuentes necesarias, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento contable de activos y pasivos en moneda extranjera, ¿ok? Aquí vamos a hablar acerca de la revaluación de activos y pasivos en moneda extranjera, contabilización de las diferencias de cambio, impacto en el balance general y en el estado de resultados. ¿Ok? Bueno, pues primero que nada, los activos y pasivos, ya sabemos lo que es. Recuerden, vamos a dar un repaso rápido. Activos es con lo que cuenta la empresa, eh, los medios con los que cual eh, espera obtener un beneficio económico, mientras mis pasivos van a ser mis obligaciones y mis compromisos, ¿ok? Bueno, los activos y pasivos denominados en una moneda extranjera deben de ser revaluados al final de cada periodo utilizando el tipo de cambio que esté vigente a la fecha del balance, ¿ok? Este proceso me puede generar diferencias de cambio que deben de ser reconocidas en los estados financieros. Un ejemplo, si una empresa tiene cuentas por cobrar en euros y el euro se aprecia frente a la moneda funcional de la empresa, pues el valor de estas cuentas por cobrar pues va a aumentar en términos de la moneda funcional. ¿Ok? Este aumento que se está llevando a cabo se tiene que registrar como una ganancia por diferencia de cambio. Por otro lado, si una empresa tiene deudas en moneda extranjera y esta moneda se aprecia, el valor de la deuda aumentará, pues resultando una pérdida eh, por diferencia de cambio, ¿ok? Entonces, todas estas revaluaciones impactan tanto el balance general, donde se reflejan los valores actualizados de activos y pasivos, como el estado de resultados, en donde pues voy a registrar mis ganancias o pérdidas que existen por diferencias de cambio, ¿ok? Entonces, aquí este procedimiento también debe de ser muy bien reevaluado entre mis activos y pasivos en moneda extranjera, pues para no afectar la contabilidad y las finanzas de la empresa, ¿ok? Ya vimos ahí algunas diferencias, o sea, qué es lo que puede pasar en contabilidad cuando existen estas diferencias de cambio y el impacto que tienen pues en el balance general y en el estado de resultados, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la cobertura de riesgo cambiario, ¿ok? ¿Qué vamos a ver aquí en este tema? Vamos primero a definir lo que son estas coberturas cambiarias, los instrumentos financieros utilizados para la cobertura y algunos de sus ejemplos, ¿ok? Bueno, pues primero que nada, la fluctuación de los tipos de cambio pues puede tener un impacto significativo en las finanzas de la empresa, ¿ok?
¿Qué quiere decir esto? Como lo vimos en la diapositiva anterior, que existan estos cambios tiene un impacto significativo en las finanzas, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer para mitigar este riesgo? Las empresas pues deben de buscar y utilizar pues su mejor estrategia de cobertura cambiaria. Entonces, ¿qué son las coberturas cambiarias? Estas coberturas más que nada son contratos financieros que están diseñados para proteger a una empresa contra las variaciones adversas en los tipos de cambio. Los instrumentos más comunes incluyen contratos a futuro, opciones sobre divisas y los swaps de divisas, ¿ok? Por ejemplo, una empresa espera recibir pagos en una moneda extranjera. Puede usar un contrato a futuro para fijar el tipo de cambio en el que convertirá esos pagos, así más que nada asegurando que la cantidad sea exacta, ¿ok? Que va a recibir en su moneda funcional. Otra estrategia puede ser el uso de las opciones sobre divisas que otorguen el derecho, pero no la obligación, de cambiar divisas a un tipo de cambio preestablecido. Esto más que nada nos va a proporcionar flexibilidad y protección contra los movimientos desfavorables del tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, eh, las coberturas cambiarias, pues más que nada son contratos financieros con los cuales la empresa se va a proteger contra las variaciones que puedan existir entre los tipos de cambio. ¿Ok? Recuerden que estos tipos de cambio, pues sí pueden tener un impacto significativo en las finanzas de la empresa, como lo vimos en el tema anterior, que fue el tratamiento contable de los activos y los pasivos, ¿ok? El cómo puede aumentar el riesgo, si hay deudas, se aumenta la deuda, ¿ok? Entonces, todas estas revaluaciones pues tienen un impacto en mis finanzas, en mis estados financieros, ¿ok? ¿Y qué es lo que pueden hacer las empresas para protegerse? Pues por medio de estas coberturas cambiarias, que al final del día son contratos financieros que están diseñados pues para mitigar este tipo de riesgo, ¿ok? Y proteger a la empresa contra las variaciones adversas. Bueno, vamos a continuar ahora con el proceso de consolidación de los estados financieros y la conversión de los estados financieros de subsidiarias y veremos algunos ajustes por diferencias de conversión. ¿Ok? Bueno, primero que nada, cuando una empresa tiene subsidiarias en el extranjero, debe consolidar los estados financieros de estas con los suyos. ¿Qué significa esto? Que se tiene que realizar un proceso el cual implica convertir los estados financieros de las subsidiarias de la moneda extranjera a la moneda funcional de la empresa matriz. ¿Ok? ¿Y esta conversión cómo se realiza? Generalmente se realiza utilizando el tipo de cambio vigente que hay al final del periodo, tanto para los activos y pasivos, y utilizando también el cambio promedio para ingresos y gastos. Las diferencias que resulten de esta conversión, pues deben de estar reconocidas, pero pues también pueden afectar significativamente los resultados consolidados. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si la moneda subsidiaria se deprecia, los activos y pasivos de la subsidiaria, pues obviamente van a valer menos en términos de la moneda funcional de la matriz. ¿Y qué puede pasar? Pues esto puede determinar pues, una pérdida de conversión, ¿ok? Y estos ajustes, pues más que nada se reflejan en una cuenta de otros resultados integrales en el patrimonio, ¿ok? Entonces, en este tema, pues también vemos como que la importancia de consolidar los estados financieros de las subsidiarias extranjeras, ¿ok? Cómo se deben de realizar estos tipos de cambio, ¿ok? Cómo voy a convertir los estados financieros, eh, por ejemplo, de las subsidiarias de moneda extranjera a la moneda funcional, ¿ok?
Bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy. Como conclusión, como lo vimos aquí, en resumidas cuentas, las cuentas de moneda en moneda extranjera son un aspecto muy importante en la contabilidad, porque recuerden que actualmente ya para todo estamos viviendo la globalización, ¿ok? Cubrimos ya algunas de las definiciones de estos tipos de cuentas en moneda extranjera. Es muy importante, como se los dije, siempre estar apegados a las normativas contables que sean aplicables, saber realizar una buena conversión de transacciones y saldos, hacer la revaluación de mis activos y mis pasivos, ¿ok? Recuerden las estrategias de cobertura cambiaria y cómo consolidar esos estados financieros de subsidiarias extranjeras, ¿ok? Una gestión adecuada de las cuentas en moneda extranjera, pues no solamente no significa que nada más cumplir con las normativas contables, sino que pues también hay que proteger a la empresa de las fluctuaciones adversas del tipo de cambio, ¿ok? Y esto pues ¿para qué? Pues más que nada, pues para proporcionar la estabilidad financiera, ¿ok? Bueno, entonces aquí vemos la importancia de, de, de la moneda extranjera. Actualmente ya las empresas pues trabajan entre sí, pueden ser como el primer ejemplo que les di, de empresas mexicanas con empresas extranjeras, con empresas de Estados Unidos, ¿ok? Bueno, entonces pues es muy importante que, o sea, siempre tengan en cuenta, no está mal, porque al contrario, actualmente realizar negocios, que exista la globalización en los negocios dentro de tu empresa, es un aspecto muy, muy importante, pero siempre hay que tener clara, pues las normativas. Primero, es el punto fundamental, estar apegados a las normativas que que sean aplicables dentro de, pues sí, con la empresa o dentro del país que se esté trabajando, ¿ok? Entonces, pues más que nada estas normas nos van a servir para reconocer las transacciones en moneda extranjera, ¿ok? Recuerden, hablando de moneda extranjera, esto quiere decir que es cualquier moneda distinta a la del registro, ¿ok? A la funcional o a la del informe de la entidad, ¿ok? La moneda que voy a registrar, pues es en la cual la entidad pues mantiene sus registros contables. ¿Ok? Ya vimos también la fluctuación cambiaria, o mejor conocida como diferencia en cambios. Aquí es más que nada, como lo comentamos, el convertir las transacciones o los saldos en moneda extranjera a otra moneda, ¿ok? Aquí es donde entra aplicando los diferentes tipos de cambio, ¿ok? Bueno, pues hablando de la valuación y la fluctuación cambiaria, que esta es la diferencia que puede haber en los tipos de cambio, pues más que nada aquí las transacciones que sean de manera extranjera y esta diferencia en cambios, pues puede ser, por ejemplo, la compra o la venta de bienes o servicios, que el precio pues está denominando en moneda extranjera, ¿ok? Y pues bueno, toda transacción en moneda extranjera
es muy importante que se conozcan las estrategias con las cuales yo las voy a aplicar a mi contabilidad de una manera correcta, ¿ok? Y con el objetivo de que sus estados financieros pues efectivamente sean claros, sean precisos, ¿ok? Y lo más importante, el punto más importante al momento de estar relacionando con monedas extranjeras es siempre estar de la mano de las normativas vigentes con el país con el que estoy trabajando, ¿ok? En cada país sus normativas, sus leyes son diferentes, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso, es un punto que siempre que tienen que tener, pues muy al día, ¿ok? No olvidarse de ese punto, no dejarse ganar por la emoción de estoy haciendo negocios internacionales, no, siempre tener bien concreto mis estrategias, mi gestión, ¿ok? La directriz hacia dónde quiero llevar a mi empresa. Recuerden que un buen camino siempre va a estar de la mano de una buena planeación, ¿ok? Entonces, hablando de estas cuentas en moneda extranjera, digo, son un aspecto vital actualmente pues en un mundo globalizado, pero pues es muy importante conocer todas estas normativas, conocer de las conversiones que se utilizan de tanto de las transacciones como de los saldos, hacer la revaluación de activos y pasivos, ¿ok? Tener muy establecidas estas estrategias, ¿ok? Para al final del día que puedan realizar la consolidación de sus estados financieros pues de una manera correcta, ¿ok? Pues bueno, esto ha sido todo, alumnos, por la clase del día de hoy. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta, seguimos en contacto. Que pasen un excelente día.